Continuamos a través de Chámbara Empresarial, son las 8 de la noche con 7 minutos. Hoy día escribí un artículo en la columna de Chámbara Empresarial que tiene en el diario La Industria, los días lunes, sobre el tema de las MIPES y los retos que se les viene para este 2019. Y justamente quería inaugurar este programa, esta tercera temporada de Chámbara Empresarial, tocando este tema porque nos parece que si el gobierno quiere que exista una competitividad, debe anclarse, digamos así, dentro de las regiones. Y para eso tiene que haber un trabajo adecuado y enfocado desde un punto de vista técnico, porque lo que ha habido en el 2018 han sido solamente ofrecimientos políticos. Es decir, han salido a los medios para apaciguar y de ahí cada MIPE ha tenido que vérselas por sí solas. Y justamente está con nosotros el economista Francisco Huertas del Instituto de Economía y Empresas para poder analizar este tema. Don Francisco, ¿cómo está? Bienvenido a Chámbara Empresarial. Buenas noches, Miguel. Encantado de estar acá. Un tema muy complejo, ¿verdad? Hablar de la MIPE, sobre todo porque no encontramos políticas definidas al interior del país, vale decir, por los gobiernos regionales, por las municipalidades, y estas tampoco no se ven reflejadas por el gobierno nacional, que lo único que hace nada más es poder ofrecer compras que se puedan dar, pero que al final, por ejemplo, como ocurrió en el año 2018, fueron ofrecimientos políticos, pero no hubo ninguna solución técnica. A ver, vamos a hablar algo sobre las MIPES en exportación, que es el sector que creo que se debe incentivar. En el país el año pasado, más o menos 7.150 MIPES, empresas exportadoras que tenemos. De esas 7.150, más o menos el 86% son MIPES, ¿Ya? de las 7.150. Sin embargo, solamente exportan el 3%. Además, el año pasado también la tasa de mortalidad de las MIPES fue 9% respecto a la tasa de mortalidad del 2017. Es decir, aumentó la tasa de mortalidad. ¿Cuántas empresas salieron del mercado? 2.250. ¿Cuántas de ellas fueron MIPES? 2.200. Entonces, cuando se hace un análisis, se dice ¿por qué han salido? La respuesta recurrente es competitividad. A veces salen por cualquier medio a exportar, pero después no se mantienen. Y el tema de competitividad son por la escala que manejan, muy pequeñitas son, de tal manera que en variaciones en el gasto administrativo, en el gasto financiero, en el gasto de transporte, las saca del mercado. O sea, no se pueden sostener en el mercado, incluso habiendo demanda. Porque para el caso internacional, en la primera etapa las empresas salen porque no hay demanda. Pero en la segunda etapa se convierte en un problema de oferta. O sea, no puede atender en los volúmenes que quisieran atender, ¿no? O sea, le dicen, ya, yo salgo, no tengo dónde vender 10, sale al mercado, vende 10. Pero después le ¿sabes qué? Yo quiero 40, no tengo 40, ¿no? Entonces, no pueden crecer porque hay problemas también, hay dos lados. Hay un problema de oferta que las empresas no son capaces de asociarse, de juntarse para hacer una masa crítica de exportación. Y por otro lado, el gobierno no tiene una plataforma para reforzar las empresas exportadoras, que es hacia donde debe ir, ¿no? Entonces ahí hay espacio para trabajar generando empresas, no solo startups, sino también empresas emprendedoras por oportunidad, ¿no? Que son las que deberían ser seleccionadas por sectores, formar un grupo y apoyarlas, avalar también un periodo de aprendizaje para replicar en otros grupos que quieran. Y no ese apoyo a veces tipo flat, tipo sábana, que a veces no tiene efecto. No solamente son capacitaciones, vemos a la gente que promociona exportaciones para viajando, los funcionarios se dedican a viajar, hagan una curva de viaje de los funcionarios y una curva de las exportaciones no dan, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar fuerte. Yo veo en el sector exportador donde deberían incentivarse. No puede permitirse una alta tasa de mortalidad y son muy pequeñitas para atender el mercado de Trujillo, el mercado de Lima, pero para afuera tienen que ser más grandes, tienen que crecer, ¿no? Ahora, esta tasa de mortalidad que se ha presentado en el 2018, que ha alcanzado el 9%, ¿está por encima del promedio a nivel de Sudamérica, hablemos así, de otros países?
Sí, en otros países hay una mayor discrecionalidad, mayor organización en promover, Colombia, Brasil, Chile. En cambio, en Perú tienen altibajos, en las regiones es peor, ¿no? En las regiones solo se dedican a contar cuánto se exportó, dice, no se exportó tanto y lo dividen entre el año pasado, dice, crecimos, pero no hay un apoyo concreto. Lo que pasa es que en las regiones no se mide por resultados. Las regiones, sus intervenciones en cualquier actividad se miden por productos, ¿no? 5 talleres, 2 viajes, viajan, a veces los funcionarios viajan bastante, pero los resultados de su trabajo no se notan, ¿no? Y a veces es ni siquiera sostenible. 1 o 2 empresas logran un contacto afuera, pero después se pierde, ¿no? Y lo toman ese 1 o 2 como ejemplo de que fuera una práctica general, y eso no es cierto. Ahí se requiere pues fortalecer las áreas de promoción de inversiones, de promoción de negocios en las regiones, que es un elemento importante para fortalecerlas. Ahora no ocurre eso, ¿no? Ahora, ese tema sí está enfocado. No hay una política actualmente definida en el 2018, no hemos visto una política clara de poder ver hacia dónde quieren llegar con las MIPYMES. La única política que fue del gobierno fue a inicio del año de ver el tema de lo que es la recaudación del tema por el lado de los impuestos, nada más para poder, según ellos, fortalecer a las MIPYMES para que vayan. Pero al final no ha habido, digamos, un trabajo enfocado en lo que el gobierno necesita, que las MIPYMES sean formales. Seguimos nosotros en informalidad. Sí, ni el Ejecutivo ni el Parlamento, que son los que al final dan leyes, entienden las cosas. A veces, en lugar de incentivar la formalidad, tratan de penalizar la informalidad, o sea, actúan al revés. Ahí lo que tiene que hacerse hay medidas transversales y horizontales. Las transversales son ambiente de negocios, tratamientos tributarios generales, pero hay lo que se llama la intervención vertical por sectores. Ahí hay que trabajar fuerte por sectoriales. Para mirar cifras, de toda la fuerza laboral, que es más o menos poco más de 16.5 millones en el país, el 25% está en la agricultura, y su productividad de la agricultura no llega ni a 600 soles en promedio. Si 25% están en agricultura, casi 20% están en comercio, y su productividad, o sea, el PBI sobre las personas que están ahí, da cerca a un poco más de 900, similar al mínimo. Y en la manufactura, que está más o menos el 12%, sí da su PBI por encima de 1.100, 1.150, ¿no? Y sin embargo, en los últimos años, un sector que es fuerte ahí por su valor agregado son la manufactura. Y cuando uno mira el sector por subsectores, encuentra que muebles, madera y muebles, textiles, calzado y cuero representan esos 3 subsectores la mitad del empleo. Entonces, ahí hay que atacar por segmentos, por sectores, no dar una política general porque no funciona. ¿Cómo es posible, teniendo un enorme potencial en forestales, tengamos una industria de muebles y madera agonizando? O sea, es increíble cómo influye. No tenemos iguales en la informalidad, pues, por la informalidad. Eso hace que esos 3 sectores, si vemos manufactura, debían concentrarse en los 3 sectores y hacer políticas específicas para esos segmentos. Ya decía que los 3 son la mitad, poco más de la mitad del empleo en el sector manufactura, que es el que genera más empleo, es más intensivo en mano de obra. Igual textiles, en el caso de algunos sectores es el contrabando. O sea, la corrupción, la informalidad permite que ingresan un montón de productos por Bolivia, por ejemplo, pero entra por todas las fronteras, es una coladera, ingresan productos y como no se pueden vender, genera una corriente de transporte informal, genera una corriente de intermediarios informales, compradores informales, o sea, la entrada de productos de contrabando genera todo un marco de mercado informal. Porque esos productos no se venden con boleta, ni con factura, Exacto. ni con nada. Simplemente son productos que traen a pedidos y que el comerciante lo paga. ¿Por qué? Porque lógicamente la prenda le sale mucho más barata con ese material que le están trayendo. Así es, genera ese contrabando genera
redes de proveeduría de informales, o sea, agrava el problema, y ahí se requiere pues mejorar la institucionalidad, y el gobierno, hace poco el ministro de Producción hablaba de que van a crear plataformas tecnológicas, creando apps para vender, ayudar a vender, pero a veces esas frases son muy declarativas, porque desde el dicho al hecho pasa mucho tiempo, y eso es faltar a la verdad. Lo que quiere el gobierno es atacar el nudo central de la economía, es la productividad. Si no hay productividad, no crecemos. Nos quitamos entre nosotros, pero si hay productividad. Ahora, una de las razones por qué hay baja productividad es la informalidad. Claro. Entonces, ataquemos la informalidad, hay forma de arreglar la informalidad, y vamos a ver cómo la productividad va a ir subiendo. Ahora, no somos un país competitivo, ¿verdad? No somos un país, hemos ido perdiendo posiciones. En un momento, yo me acuerdo, el ministro Carranza, estábamos por 39, me acuerdo, en competitividad en el mundo, en el World Economic Forum, y Carranza, que ahora está en la CAP, Banco de Desarrollo Latinoamericano, dijo, vamos a trabajar, nuestra meta llegar al 25, sonaba bien, pues, de 39, y no hemos bajado al 25, como dijo Carranza, hemos subido a más 68%, o sea, nos ha sido un descalabro el tema de competitividad, porque realmente no ha habido políticas estructurales, solamente han recibido la gente a nivel central, subnacional, solo han recibido la plata y la han gastado, ¿no? Pero no han hecho políticas estructurales, y el tema de productividad es central, y atacando la informalidad, reitero, vamos a solucionar, y hay que ser realistas digamos, en el mercado laboral, en la política tributaria. Por ejemplo, señor Francisco, ¿no? En el tema de la informalidad, si bien es cierto, la informalidad es la que sostiene al país, le duela a quien le duela, es lo que sostiene al país, porque es la que genera la mayor cantidad de puestos de trabajo que no están generándose formalmente, porque se han decaído esos puestos de trabajo formales. Hay mucha más gente que ya no está laborando formalmente y ha tenido que ingresar al rubro de la informalidad. Pero por el otro lado, no hay un trabajo adecuado por parte de las municipalidades de poder conocer ellos, mediante cifras, cuánto es la formalidad en su distrito, en su provincia. No están enfocados más que todo en poder simplemente tener un proceso de represión, es decir, yo no te dejo vender en las calles, pero yo no sé, por ejemplo, por qué eres informal, quién te abastece tus productos, cómo compras tus productos, para poder tener más o menos un panorama, de poder ver un enfoque de cuál es el problema que ellos tienen. Claro. Pero no hay ese trabajo, y ahora, por ejemplo, escuchamos al nuevo alcalde, Daniel Marcelo, hablar, vi hoy día en la entrevista que hicieron en el diario La Industria, lo leí, pero no encontré ninguna respuesta técnica, todos fueron respuestas políticas. Claro, en realidad el alcalde no evidencia ningún conocimiento en ningún sector, solamente son generalidades. Claro. No tiene una buena línea de base, no tiene un diagnóstico certero, no solo de los números, sino la interpretación, a qué atribuye eso. Y lo que se le ocurre solamente son decir medidas yo lo saco, pero lo saca de la Avenida España, terminan por otro lado. Claro, y de ahí regresan. Por eso decía, debe reforzarse el área de desarrollo económico, debe reforzarse la gerencia de producción, incluso hasta cambiarles de nombre, y cambiar de gente también, porque a veces cambia de nombre y la gente sigue siendo ahí. Tiene que pensar a reforzar a las MIPES, en cambiar sus modelos de negocio. Ahora las innovaciones son tan cambiantes que a veces requiere que las MIPES cambien sus modelos de negocio para seguir en la lógica de seguir exportando o seguir entrando al mercado interno también. Entonces eso hace de que los funcionarios, quien apoyan a las MIPES, trabajen de manera articulada, con una buena línea de base, con una matriz de resultados de apoyos a las MIPES, y la pueden hacer. Sin embargo, no se observa, ¿no? Y reforzar, por ejemplo, acá las oficinas centrales, las oficinas nacionales, pero con oficinas acá,
no trabajan de manera articulada, se juntan para hacer un evento. Vamos a hacer un evento, todo el mundo llega, se toma la foto y se limpian sus conciencias, que no tienen una idea de articular políticas. Para mí, por ejemplo, la rueda de negocio no funciona si no hay un seguimiento adecuado. ¿Por qué? Y el seguimiento adecuado es ver si logró vender la persona que estuvo en la rueda de negocio, si logró vender o no logró vender, en cuánto a él le benefició esta rueda de negocio, en cuánto no lo benefició. Pero no hay un estudio más allá de eso, simplemente llegan, como lo señala usted y como yo también lo he señalado muchas veces, al evento, se acaba el evento, las fotos y chao. De ahí hay que programar otro evento para poder justificar, entre comillas, que se está trabajando por impulsar las MIPES y por posesionarlos, pero no es así. Estos organismos deberían tener dos tipos de evaluaciones. Primero, la evaluación corriente, o sea, indicadores de desempeño, digamos, ¿no? Eficiencia, eficacia, calidad y economía en el corriente, ¿no? Cómo se va gastando su plata, etcétera, etcétera. Luego deberían hacer una evaluación ex post, lo que bien decías, bueno, ya terminó el periodo, ¿qué efectos se lograron? ¿No? Claro. ¿Qué resultados, qué impacto se lograron? Aquí no hacen eso, solamente hacen informe de actividades. Y si sumaran las fotos y compararan lo que hablan los funcionarios públicos versus lo que recibe, lo que sucede en realidad es lejos, muy lejos. Yo me hago una pregunta acá, y usted que lo conoce y quizás vamos a chocar con mucha gente que no le gusta, pero vamos a hacer la pregunta. ¿Qué positivo tiene para la libertad el desarrollo de los encuentros empresariales que organiza la Cámara de Comercio? O sea, ¿en qué ha mejorado la economía de la libertad de estos encuentros? Creo que hay un fenómeno de inercia, le cambiaron encuentros gerentes a encuentros empresariales, pero la lógica sigue siendo bien parecida. Nosotros estamos reuniéndonos con... ¿Es un evento de capacitación para los gerentes, para los empresarios, o es un evento con una perspectiva de desarrollo que se pueda manejar? Ahí lo que han tratado es de mejorar, por ejemplo, con ruedas de negocios, han tratado de mejorar con ruedas de negocios, han tratado de tocar temas de coyuntura, como hace el CADE, por ejemplo, que no le encuentro enganchado a nada, como que termine el evento y claro, ahí se queda colgado, y le dan un enfoque, o sea, como si la empresa fuera una sola, de un solo tamaño. Hay diferentes niveles, tamaño, chico, mediano, grande, y solamente nos llenan con las empresas grandes, hablan y hablan, y las chiquitas están ausentes, ¿no? Entonces habría que generar espacios para discutir temas de productividad mucho más puntuales con las MIP. Yo estoy trabajando en eso, en generar espacios para levantar productividad en segmentos que requieren apoyo, porque yo no voy a hablar para las grandes se las arreglan. Claro. Las grandes pueden pagar más de un salario mínimo. Las grandes pueden tener hasta asesores particulares, en cambio el MIPE no tiene. Le ponen un salario mínimo de 930, muchas no pueden pagar. ¿Y qué hacen si no pueden pagar? Simplemente dicen, te voy a pagar 930, pero con 12 horas. O sea, no le están pagando 930, porque por 8 horas no dan. Otra le dicen, no te puedo pagar, solo 500, 400, o sea, ni siquiera la concepción del salario mínimo es perversa. Y es también equivocado cuando dice hay que pagar salarios mínimos por regiones, por actividad. No, eso es ineficiente y corrupto. Lo que tiene que uno que hacer, y yo lo sugiero, es que el salario mínimo sea el mínimo de la capa menor de la productividad. De tal manera que el que si hay por encima de eso ya aumente productividad en su realidad, lo sube. Pero si yo le pongo un salario de 930 y hay un montón de empresas que están por acá, sería loco pagarle 930. Simplemente lo vas a informalizar, obligando a informalizar, claro, con esa raya en medio de un salario mínimo, cuando debe ser un salario mínimo acorde a franjas menores de productividad, y de ahí cada empresa en su realidad que puedan hacer. Ha habido experiencias, por ejemplo, en agricultura, en agroindustrias, que han funcionado. Habría ahí que corregir, por ejemplo, que puede haber un sindicato, pero que negocie productividad. Pero no le puede decir no va a haber sindicato, o sea, no estamos en la época medieval. Las cuestiones laborales sí, pero un sindicato que solo negocie aumento de productividad. Porque si entra una empresa, a una empresa grande, agroindustrial, entra con 100 soles y produce 100 unidades. Cuando pasa un año y medio, por razones de habilidad, ya no produce 100, produce 150 unidades. Pero sigue ganando lo mismo. Exacto, entonces sigue ganando lo mismo. La productividad, ¿a dónde se está yendo? ¿Quién se aprovecha de la productividad?
¿Por qué no hay un acuerdo de productividad, un sindicato que negocie productividad, ya no que por aumento de coste de vida, que no me alcanza? Entonces estas leyes deberían aumentarse, deberían ampliar su plazo, haciendo las correcciones debidas para equiparar el trabajo con el capital, y esas normas extenderse a otros sectores, a madera, que tiene un enorme potencial, que permita que se comiencen a desarrollar. No se pueden crecer todas, lamentablemente son sectores los que tienen emprendimiento por oportunidad, están muy cerca, pegados a sus modelos de negocios, que requieren a veces una ayudadita para salir y no las tienen, ¿no? Deberían tener un aplicativo de acá, y sin embargo no entiende el gobierno cómo ya está acá 2 años y ni siquiera hay aplicativos para ayudarle a vender a las MIPES. Lo único que se le ocurre es decir compras estatales, más de lo mismo, ¿no? No, pero hasta, por ejemplo, yo no veo que el gobierno regional o una municipalidad reúna a las MIPES, para ir culminando ya, y les diga, bueno, voy a capacitarlos para que ustedes puedan participar de las compras que tiene el Estado. Las compras que tiene el Estado son las siguientes: ustedes en qué situación se encuentran, en qué situación están, no pueden participar, pueden participar. ¿Qué es lo que pasa con quienes se llevan la mayoría que ganan las licitaciones? Son empresas asociativas que tienen tanto tiempo, que son del sur, que están posesionadas y que están trabajando más, y que a la vez ustedes, la mayoría, trabajan para ellos porque los subcontratan. Y ellos son los que se llevan la ganancia y ustedes lo trabajan. Entonces, pero eso no hay. Es cosa tan simple que no hay. No está en la visión, digamos, ni de los alcaldes, ni del gobierno regional, ni de Manuel Yempén. Está en la visión ver cómo podemos nosotros tener este fortalecimiento para las MIPES o para las pymes, para que ellos puedan ser competitivos por sus propias necesidades. O sea, abrirle los ojos para que ellos conozcan su realidad y decirles, mira, así en la situación que tú estás, no puedes competir con las MIPES del sur. Así en la situación como estás. No vas a perder en cualquier licitación que tú te presentes, vas a tener un sueño frustrado toda la vida porque no vas a poder ganar. Cierto, no hay, como decía, una buena lectura de los procesos de desarrollo económico, empresarial, no tienen una buena línea base, los operadores son pésimos, son de favor, de partido, y con esa gente no se llega. Lo único que tienen es, lo que saben solo es viajar y viajar, y cuando hay un evento o alguien vendió, se cuelgan de la venta que hizo y le toman 100 fotos, y ya con eso están justifican su trabajo. Y eso es, yo no veo hasta ahorita, salvo que después mejoren, que ni en la región ni en la provincia el tema de desarrollo empresarial lo tengan bien entendido. No lo veo realmente, ojalá me equivoque, pero no veo. Tienen que poner gente que tenga vuelo para hacer eso, solucionar, porque el problema es complicado. Pero si entro yo a cumplir mi plan de trabajo, nada, simplemente va a seguir esperando, ¿no? Bueno, seguiremos esperando nosotros entonces también que las autoridades nos escuchen, siquiera reflexionen ese tema, porque nosotros no estamos en contra de ninguna de las autoridades. Lo que nosotros estamos aclarando es que no vemos una visión clara de hacia dónde quieren trabajar con las MIPES o qué es lo que quieren hacer. Y lógicamente en estos 3 primeros meses va a ser meses de saludo y bienvenida nada más, porque se van a estar adaptando a los cargos. Y este trimestre, ¿considera usted que vamos a tener una baja en lo que es la obra de inversión pública? Normalmente sí. Porque, por ejemplo, si uno mira las convocatorias, no aparecen estas 2-3 semanas, no van a aparecer. Entonces, si no lanzan en enero, se hace, ya pues, o sea, ya está pensándose de que no va a haber, ¿no? Eso hace prever de que sí va a haber un golpe en la inversión pública, va a haber un golpe de todas maneras, y el 3.8 que sea este año similar al año pasado todavía está en cuestión, ¿no? Sí. Correcto, señor Francisco, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Miguel. Bien, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta primer programa del año, y nosotros vamos a tener, como siempre, todas estas temáticas para poder analizar de una manera muy técnica y sobre todo conversar con las autoridades. Vamos a invitar a las autoridades, vamos a invitar a Manuel Yempén, vamos a invitar a los alcaldes para que vengan y para conversar con ellos, pero con un enfoque técnico. Lo que queremos es que ellos se sienten aquí en las entrevistas de Chamber y conversemos con ellos, pero no de manera política. No me contesten políticamente, no, la idea es técnicamente cómo se puede hacer, qué se va a hacer, cuál es la visión, cómo lo va a lograr, con quién lo va a articular y cuál es la meta o el objetivo trazado para finalizar hasta diciembre de este 2019. Eso es lo que queremos, porque en base a lo que ellos nos digan, nosotros lo vamos a anotar y después lo vamos a ir viendo. Pero ese es el objetivo, pues, y para eso
tienen que rodearse de personas que conozcan de una manera muy técnica el área en el cual están ingresando, y esperemos que eso se dé, y tenemos la esperanza, sembramos la esperanza de que se pueda dar con este cambio de las autoridades. Por lo que ha habido en el 2018 para atrás, lastimosamente no hemos visto capacidad de gestión en casi la mayoría de las autoridades. Punto final, mañana nos encontramos a partir de las 7:30 de la noche. Permiso.